Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a una nueva prueba en el canal. Y estoy con una moto que tenía muchísimas ganas de probar para vosotros, porque desde la primera vez que la vi es que me enamoró. Es esta Kawasaki Z6,5 RS, un auténtico caramelito de esos que llamamos neo retro. Y es que la marca japonesa ha tirado de raíces y ha vestido a la Z6,5 con un traje mucho más elegante, evocador, con clase. En definitiva, a mí desde el primer momento en la que le eché el ojo me gustó muchísimo. Así que, como siempre, vamos a probarla para disfrutar juntos de las sensaciones que propone la moto. Pero hoy esta Z6,5 RS creo que se merece la atención del ojo muy de cerca. Así que primero, y antes de ponernos en movimiento, vamos a disfrutar de estas preciosas líneas que propone y que se basan en aquella Z6,5 B1 del año 77. Así que tiene auténtico sabor setentero. Comenzamos. Y como os decía, vamos a disfrutar de esta puesta en escena que plantea Kawasaki. Y es que la Z650 RS es un dardo envenenado al corazón de los más nostálgicos, a esa gente que tiene debilidad pues por las formas sencillas y realmente evocadoras que propone esta moto. Comencemos por aquí, por el frontal, que contiene gran parte de su encanto, ¿no? Con este faro circular con tecnología LED. Toda la iluminación de la moto es LED. Y aquí tenéis uno de los detalles que más me gustan. Estas llantas doradas que combinan maravillosamente bien con ese verde. Un verde que además, ahora os vamos a poner un plano de detalle, tiene un efecto purpurina, ese efecto metal flake que se llama y que le sienta realmente bien. Me voy a mover por detrás de la moto porque ella es la que tiene que tener todo el protagonismo. Voy a girar un poquito el manillar y aquí veis este precioso depósito, 12 litros, para mí un poquito escaso, en forma de lágrima, con el logotipo de Kawasaki, con el logotipo antiguo que apoya a la perfección ese espíritu de la moto. Y no estoy con una moto que es simplemente todo fachada o, como se suele decir, una cara bonita, sino que emplea una base súper probada a todos los niveles. Vamos a comenzar con el motor, que es un propulsor de 2 cilindros que además comparte con otros 4 modelos de la gama. Sin duda Kawasaki le está sacando un rendimiento formidable porque lo emplea en la Z6,5, en la Ninja 6,5, en la Versys 6,5 y además en la Vulcan. Es decir, tenemos una mecánica más que probada, por supuesto limitable al carnet A2, perdón, porque su potencia original es de 68 caballos a unas 8.000 vueltas y el par es de 64 Nm y los entrega antes, en torno a las 6.000, 6.500. Por lo tanto, tenemos un corazón que nos va a apoyar muy bien en el uso para el que está destinado esta moto, que sin duda es urbano y, por supuesto, para abordar trayectos por carretera cuando nos apetezca o cuando tengamos tiempo, fines de semana, etcétera. Ahí desde luego nos va a plantear una conducción que, como veremos más tarde, es sencilla, alegre y divertida. Vamos a hablar, por cierto, el consumo anunciado por Kawasaki es de 4,3 litros a los 100. Combinado con esos 12 litros del depósito que os dije antes, que me parece un poquito escaso, pues ya vemos que no vamos a tener una gran autonomía. Luego volveremos sobre ello. En el apartado de frenos cuenta también con lo mismo que la Z6,5, pero hay una diferencia y es que los discos no son floreados, lobulados o mordidos, ¿no?, en su perímetro, sino que son lisos y eso desde luego nos evoca tiempos pasados. Creo que ahí acierta, la horquilla es convencional, que creo que también es un buen detalle y es apropiado para este tipo de motos, con barras
de 41 milímetros. No es regulable ni falta que le hace a una moto de este tipo. Por supuesto, contamos con sistema ABS de doble canal firmado por Bosch. Vamos hacia atrás y vemos el basculante tipo banana. También es un elemento presente en la Z6,5 y el monoamortiguador está prácticamente en horizontal. Y eso sí, es ajustable en precarga. Como vemos, pues bueno, tenemos una base que nos va a proporcionar una moto muy agradable a los mandos y con un radio de uso bastante amplificado en torno a la ciudad. Y los neumáticos también los comparte con la Z6,5. Son unos Dunlop Sportmax Road Sport 2. Y me voy a subir, como siempre hago, a la moto para que veáis pues qué tal me sienta. Mido 1,66 para que todos tengáis la referencia. El asiento está ubicado a 820 milímetros del suelo y ya veis cómo llego. Tal cual llego con este pie, llego con el otro, es decir, muy bien. No simplemente de puntillas, sino que apoyo ya buena parte de la superficie. Pero Kawasaki ofrece uno más bajo para aquellos que, bueno, que sean todavía de una estatura más baja a la mía. Voy a poner aquí la pierna para que veáis cómo se flexiona la rodilla, cómo se plantea el triángulo ergonómico, manillar, asiento, estriberas. Veis que no es muy forzada, tampoco está muy centrada la posición, con lo cual siempre vamos a tener ese matiz un poquito deportivo. Y el manillar es una de las diferencias, porque no es el que monta la Z6,5 y es un poquito más alto, un poco más ancho y nos proporciona una postura todavía más cómoda. Y el asiento, buen mullido, es amplio. Para la persona que va detrás no veo yo demasiado espacio. Yo montaría esas agarraderas cromadas opcionales en caso de que vayas a ir de forma recurrente con una persona detrás. Los espejos están muy bien integrados a la perfección en el ancho del manillar. Además, como es elevado, van a estar en una situación elevada respecto al de los coches, con lo cual, como veremos luego en conducción urbana, seguramente nos va a permitir pasar con mucha soltura entre coches. Y tengo ya muchísimas ganas, ya que hablo de comportamiento y de conducción, de arrancarla y de ponerme a los mandos y que disfrutemos juntos de todas las sensaciones que nos propone esta Z6,5 RS. Primero, vamos a transitar un poquito con ella casi por su hábitat natural, que es la ciudad, y luego, por supuesto, vamos a ir a carretera a seguir disfrutando más de sus dotes a nivel dinámico, así que acompañadme. Bueno, pues ya estoy en marcha con esta Z6,5 que va de retro RS. Es una moto agradable ya desde los primeros metros y la clave en ese sentido está en la posición de conducción, que como os había dicho es nada forzada, con este manillar tan elevadito, ancho, las piernas muy poquito flexionadas, y también por otro aspecto clave, que es el motor. Esta mecánica, perdón, de 2 cilindros paralelos resulta suave en la respuesta al gas. El bajo régimen no es su zona, digamos, de confort, pero lo bueno es que no tiene tendencia a dar tirones. Eso sí, a partir de las 3.000 vueltas, 4.000, ya tenemos una aceleración mucho más notable y vigorosa, y por supuesto una buena estirada hasta las 8.000 vueltas, pero eso lo veremos luego más detalladamente en carretera. Aquí de lo que disfrutamos, como os digo, es del buen tacto. No tiene tendencia a dar tirones, y eso es muy importante en la conducción urbana. Otro de los aspectos que nos va a venir bien en
este entorno metropolitano es el cambio de marchas. Buen escalonamiento, suave en el accionamiento ya que tiene un asistente y ojo, también tenemos embrague antirrebote y es preciso. La verdad es que buen comentario para el cambio porque lo merece. Otro detalle importante en ciudad es que es una moto que se nota muy fácil de mover, con buen ángulo de giro, que nos va a permitir a baja velocidad o incluso en parado moverla muy bien, porque no hace tope el manillar con facilidad, y además es estrecha, con lo cual podemos pasar muy bien entre coches. Y eso que respecto a la Z650 pues crece algunos milímetros en anchura, en longitud, entre ejes, nada, es muy poco significativo, pero mantiene esas buenas cualidades en cuanto a movilidad. La dirección se siente ligerísima además. Para la gente con poca experiencia que accede al carnet A2, perdón, sin duda va a ser una golosina en este aspecto, porque le va a poner todo muy fácil. Me gusta sin duda el confort de marcha, apoyado también en unas suspensiones que cuentan con un tarado, pienso que muy equilibrado con el uso al que va destinado esta moto. Sí es cierto que al pasar por resaltes o baches muy acusados, pues sentimos reacciones un pelín secas, pero claro, esto también en carretera luego nos va a venir muy bien. Tampoco tenemos unas suspensiones sofisticadas, pero en principio cumplen su trabajo a la perfección. Y los frenos, nada, el delantero tiene un tacto que reacciona de inmediato. Esas pinzas convencionales dan un rendimiento muy bueno. Y como os comenté en la descripción de la moto, me parece que los espejos están muy bien ubicados, ofrecen una buena panorámica de lo que sucede detrás de nosotros. Aquí en ciudad no reciben muchas vibraciones, sobre todo porque tampoco vamos a circular a regímenes de motor muy altos. Y además corroboro en marcha lo que ya os había comentado, ¿no? Que la altura del manillar eleva todavía más la de los espejos retrovisores y pasamos con facilidad por encima, por un plano superior al que tienen los de los coches, con lo cual pues muy bien. Son sencillitos pero cumplen su función a la perfección. Y después de ese agradable paseíto por ciudad que hemos compartido, ya estamos ahora en carretera para contaros las sensaciones al llevar la moto más allá. Lógicamente aquí van a tener que decir muchas más cosas, tanto el motor como la parte ciclo. Esos 68 caballos, lógicamente, aquí nos van a dar un juego, pues, que no veas tú. Porque tenemos una banda de uso pues muy jugosa entre las 5.000 vueltas y las 8.000. Ahí para mí es donde se concentra la zona de alegría de un motor que además ahí responde bien porque sube bien de vueltas. De todos modos estamos ante una mecánica muy bien afinada que apenas transmite vibraciones y tiene un tacto muy bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que pues por los espejos retrovisores vamos a seguir teniendo una visión muy buena porque reciben, bueno, pues muy poquitas vibraciones. Entonces no se enturbia la visión en ningún momento. Una moto que se muestra juguetona en todo momento. Esos 187 kilos anunciados por Kawasaki desaparecen por completo, y lo cierto es que no cuesta nada moverla de una curva a otra. Es una delicia en ese sentido, una moto fácil, como ya había dicho en un primer momento.
Sí, efectivamente, a esta Z6,5 RS le gustan las curvitas. Vamos a acelerarla un poquito aquí para que veáis qué bien se mueve y cómo el motor apoya muy bien en todo momento. Pasamos con bastante precisión por la trazada que hemos elegido y qué poquito cuesta tumbarla, moverla. En definitiva, está siempre de nuestro lado. Es muy agradable a los mandos esta moto. El cambio de marchas sigue apoyando muy bien, permite exprimir todo ese temperamento que tiene este bicilíndrico en paralelo. Y como yo os dije antes, las operaciones a la maneta son muy dulces, muy sencillas, gracias a ese asistente. Por cierto, tenemos maneta regulable, la del embrague y además también la del freno. Así que va bien equipada en ese sentido. Ya veis que ahora mismo estamos aquí 4 o 5.000 vueltas. Si bajamos a tercera y vemos cómo la moto responde súper bien y nos permite afrontar esta curva rápida, pues a una velocidad que desde luego te hace divertirte y ser feliz por unos momentos. Tampoco es una moto creada para sacar tus instintos más deportivos. Y desde luego el público al que va dirigida, yo pienso que para nada es así, sino que siempre va a ser un público sereno, con ganas de moverse con estilo y de tener a su disposición una moto equilibrada y competente dinámicamente, pero sin requerir pues una potencia desorbitada, porque no la tenemos, ni unas sensaciones extremas. Para eso ya hay otro tipo de motos, incluso por ejemplo en la misma Kawasaki pues tenemos la Z900, etcétera. Aquí podéis ver la pantalla central digital, que por cierto me gustaría que tuviese más contraste, porque en cuanto incide solo un poco ya no se ve con mucha claridad. Se maneja muy fácilmente desde aquí, incluso podemos cambiar la hora dejando el botón presionado hacia arriba, y te puedes mover muy bien por todos los menús que ofrece el ordenador de a bordo. Tiene consumo instantáneo, consumo medio, y una cifra que me gusta mucho tener siempre en una instrumentación, y es la autonomía. ¿Qué he hecho en falta yo? Pues poca cosa, la verdad, en esta instrumentación, que es completa a pesar de ser pequeña. Quizá temperatura ambiente, porque tenemos la hora, la marcha engranada, luz de sobre régimen, el testigo de temperatura y el del indicador de combustible. Y hablando de combustible, pues vamos a examinar el consumo. Lo podéis ver ahí, 4,8 litros. Una cifra razonable. Quizá pueda resultar un poquito alta, pero también eso siempre va en función, el consumo me refiero, de cómo trates el mando del acelerador. Ya os dije que es 4,3 el oficial, que siempre se suele ofrecer en las condiciones más óptimas a la hora de sacar esos consumos. Está claro que en una conducción urbana, eminentemente urbana, yo creo que esos 4,3 son perfectamente válidos y podemos estar rondándolos constantemente. Incluso podríamos bajarlos, pero en un consumo mixto, digamos, ciudad, carretera,
y sin volvernos locos estaríamos entre esos 4,5 y como mucho 5 litros a los 100, y eso combinado con el depósito de 12 litros no nos da una gran autonomía, como ya dije al principio, pero tampoco estamos ante una moto que tenga un espíritu rutero, ni muchísimo menos. Hay una característica de este motor que me llama la atención, y es que retiene poco el motor en las reducciones. Lógicamente, si es tu moto, pues eso lo tendrás siempre en cuenta. Y me ha llamado especialmente la atención. Es un aspecto más, ni mejor ni peor. De hecho, para las reducciones más drásticas contamos con embrague antirrebote. Y las suspensiones hacen que notemos la moto muy bien asentadita en todo momento. Ese tacto de las suspensiones que sentíamos un pelín duro cuando atravesábamos badenes o baches en ciudad, pues aquí vienen bien, porque lo que hacen es que tengamos una horquilla y un monoamortiguador traseros consistentes. Lógicamente son elementos básicos, pero muy bien adaptados al espíritu de la moto, y en ese sentido gozamos de un buen equilibrio general, es decir, el rendimiento del motor se adapta bien a lo que son capaces de aguantar suspensiones y frenos. El haber montado pues ya 5 o 6 horas en ella, evaluar el asiento, que no solo me resulta bonito, sino que también es cómodo, blandito, pero nada, el culo no se resiente en ningún momento. Y además este manillar así alto y ancho te da una buena palanca para tener una agradable sensación de control en todo momento, y sobre todo usarla, ¿no? Y como buena conclusión, vamos al fondo de la cuestión. Sensaciones, precio, es decir, una valoración general de esta Z6,5 RS. Voy a comenzar por lo que a mí más me ha gustado, que es el apartado de la estética. Lo recalco una vez más y va a ser la última. Qué estilazo tiene esta moto, y personalmente, y ahora sí me voy a mojar, me parece una Z6,5 muy bonita. ¿Qué pasa? Pues que la línea Suomi de la familia Z a mí no me encaja mucho, pero es cuestión de gustos, o quizá es que soy ya un poco viejo y son líneas que van destinadas a un público más joven. Yo tengo más debilidad por este tipo de diseño, de líneas muy minimalistas y sobre todo clásicas, y creo que ahí ha acertado de pleno Kawasaki, porque además emplea una base general que está más que probada, que ha demostrado su eficacia probadamente a nivel de motor y parte ciclo, y le sienta realmente bien, porque estamos ante una moto que se maneja con facilidad, con un motor que cocina muy bien con el resto de la parte de ciclo, y como os decía antes, lo que percibo es equilibrio general. Es una moto muy sencilla de conducir, por eso para esa gente con el carnet A2 que quiere una moto limitable para luego disfrutar de un poquito más de potencia, pues creo que le va a encajar muy bien. Recordemos que el primer movimiento en este sentido lo hizo Kawasaki con la Z900 RS, que es una moto que me gusta mucho, pero creo que esta está todavía más conseguida, y además, pues bueno, entra a competir con, por ejemplo, la Yamaha, la XSR 700, que también plantea unas líneas muy evocadoras. Y frente a su rival en Yamaha, pues bueno, tenemos esta Z6,5 RS, que es más cara, porque la otra está por debajo de los 8.000. Me voy a meter directamente ya en el precio. Pero, por ejemplo, esta hace una interesante aportación, y es que tiene embrague antirrebote. Es una máquina que prescinde de otro tipo de ayudas, salvo el ABS, no tiene control de tracción ni ayudas de última generación. Por supuesto, es que no le hace falta a una moto como esta. Yo creo que serían superfluas y además
encarecerían el producto. Y como ya había empezado a hablar del precio, pues no, pues ya os lo voy a contar y qué me parece a mí en relación a lo que ofrece la moto. Son 8.550 euros en esta preciosa combinación de colores con este verde y con estas llantas que simulan como unas llantas de multirradios, ¿no? De las clásicas. Y ese color dorado con el verde creo que combina fenomenal. El mismo precio, esos 8.550, también lo tiene la versión gris, que tiene también una combinación chula. Sin embargo, vale unos 150 euros menos la negra. Y además, para 2022, se ha lanzado esa edición 50 aniversario que conmemora los 50 años de la familia Z. ¿Y este precio qué me parece a mí? Pues yo, lógicamente, no creo que sea un precio barato, pero tenemos que tener en cuenta que se ha hecho un importante esfuerzo respecto a una Z6,5, cuyo precio es más o menos alrededor de unos 1.000 euros menos. Pero desde luego, con ese estilazo que propone, pues yo creo que es una cifra razonable. A ti también te lo tiene que parecer si es que te la quieres comprar. En fin, espero que para tomar tu decisión te haya servido este vídeo. Por favor, como siempre, déjanos tu opinión, son muy importantes para nosotros, lo agradecemos muchísimo y como siempre ya sabéis que en motofichas.com tenemos absolutamente y con todo lujo de detalles todas las características técnicas de este modelo y por supuesto de todos los todos los demás que os interesen a la hora de madurar esa decisión de comprar una moto nueva. No me enrollo más, que me enrollo mucho. Hasta la próxima.